Muchas gracias. Es para mí un placer y un privilegio ser parte de estos trabajos tan importantes que unen, que hacen una convocatoria a trabajar en conjunto a toda Iberoamérica sobre un tema de vanguardia y que es un antes y un después, ciertamente, en la lógica de cómo se entendían las tecnologías en el uso de el derecho, de la impartición de justicia para cada uno de los operadores del derecho de la ciencia jurídica. En esta ocasión se nos ha invitado gentilmente y quiero mandar un gran y caluroso abrazo a toda la organización, pero mayormente, muy particularmente a mi querido doctor Rodolfo Tesone, mi querido tocayo, muchas gracias. Por supuesto, dentro de esta invitación se nos ha invitado a desarrollar con ustedes en esta ocasión sobre la gestión pública, sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la gestión pública. Desde luego, agradecimiento reiterado a todas y cada una de las universidades que participan, al vicedecano de investigación y posgrado, al posgrado de administración, y por supuesto a este gran foro de derechos digitales, Foro Internacional de Derechos Digitales en este segundo Congreso Iberoamericano. Sin más, comenzamos con esta conversación, apartando que precisamente a inicios de lo que cambió al mundo, ciertamente, que fue la pandemia producto del COVID-19, ya se advertía precisamente en ese año 2020 sobre la existencia de más de 50 millones de conexiones de personas, de procesos, de datos y de objetos en la Internet. Sin lugar a dudas, eso transforma la visión de los problemas, en cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a resolver, y en consecuencia también aquel modelo de gestión pública que pueda surgir eh, en diversos planteamientos y diversas interrogantes, como la que podemos apreciar en este momento en pantalla. ¿Están preparadas las administraciones públicas para extraer el conocimiento de los datos, los documentos, de aquellos sistemas que ya se han estado haciendo con el tiempo en las distintas localidades, naciones? Estará por verse y para ello entonces estaremos aprendiendo diversos temas de vanguardia. Desde luego en esa lógica estaremos comprendiendo a continuación cómo se puede sintetizar en todo caso un tema que no es menor, que es el uso adecuado de las redes sociales digitales. Estamos apreciando cómo desde este planteamiento de la web 2.0 se nos permite no solo la creación de contenidos generados por los propios usuarios, nosotros, que podemos organizar, editar y combinar, sino además el articular destinatarios para agrupar, enlistar, excluir, vincular diferentes circunstancias, diferentes contenidos, valor. Con lo cual también podemos interactuar compartiendo, comentando, valorando y actuando y por supuesto haciendo acciones de transacción, acciones económicas, muy a la par, nuevos conceptos de valor de este bloque exponencial de tecnologías, como lo es la cadena de bloques, el blockchain, dentro de la gestión pública, muy importante para un replanteamiento en cómo hoy se debe entender una ciudad inteligente, en donde dicha ciudad inteligente o estado inteligente mayormente deberá de comprender el uso de estos sistemas expertos respecto a la transparencia, rendición de cuentas e incentivando en todo momento a una participación ciudadana proactiva. De manera que dentro de esta disrupción podemos localizar muchas cosas ya advertidas en su momento dentro de la adopción y uso de redes sociales a las administraciones públicas por Rojas Martín, en el cambio que se produce en muy poco tiempo, pero en donde tenemos que tener en cuenta que dicha disrupción, bueno, comprende, alude a cómo las circunstancias que en su momento podrían ser planteadas de forma con soluciones poco prometedoras por los recursos económicos que se requieren y por supuesto por el tiempo que eso demanda en cuestiones totalmente distintas, a bajo costo y que puedan ser amigables para el usuario. Las tecnologías ciertamente irrumpen, pero ofreciendo posibilidad de un comportamiento distinto del usuario y, por supuesto, de los gobiernos. Con ello, entonces, ponemos el primer concepto sobre la mesa de interacción, que es el Big Data, los macrodatos, este término genérico acuñado para designar un volumen masivo de datos digitales, brutos y ciertamente desestructurados. En la literatura podemos apreciar
3B dentro del Big Data: el volumen, la velocidad y la variedad. Dentro del volumen estamos comprendiendo que va por encima de las herramientas tecnológicas tradicionales capaces de capturar y de procesar. La velocidad, en donde se produce, recopila, procesa y analiza una gran variedad, idealmente en tiempo real, y dentro de la variedad, pues a esos formatos diferentes, estructurados en formatos mayormente conocidos por el usuario como los Excel, o semiestructurados que tienen marcadores y etiquetas de campo, pero sin estructura clara. Por ejemplo, aquellos datos de programas bibliográficos como RedWords o Mendeley. Y otros que están desestructurados, es decir, sin lógica ni estructura: mensajes, fotos, videos, audios, tweets, blogs, entradas en wiki. Pero lo más importante, comprendiendo que siempre tendrá que estar dentro de este Big Data la incidencia, en todo caso, del servidor público y mayoritariamente del ciudadano. De esta manera, la gran pregunta que surge es: ¿cuáles son esos rasgos en los que el Big Data transformará a la administración pública y con ello, por supuesto, la gestión pública? Estamos hablando del aprendizaje automático, estamos hablando de la huella digital, de la variabilidad y la complejidad. Si nos vamos al primer término respecto al aprendizaje automático, observamos cómo aquellos patrones laten en una masiva información para identificar todas aquellas cuestiones de probabilidad que puedan ser beneficiosas para el usuario que hoy desea llevar a cabo un trámite. En México, por ejemplo, la contratación pública es muy importante en el desempeño de las actividades económicas de las instituciones del Estado, pero hoy solamente existe un programa para una mera tramitología, y no así que permita una interoperabilidad entre las distintas entidades de la República Mexicana, que pueda, además de otorgar una facilidad entre las instituciones para ciertos trámites concretos, también permita brindar la seguridad informática que eso demanda, que eso exige. Y hoy, pues solamente se tiene un sistema de compranet, pero debe de aspirar a mucho más. Por ejemplo, respecto al segundo elemento que observamos en pantalla, que es la huella digital, tenemos en cuenta macrodatos que derivan de una interacción en red, tweets, textos, emails y mucho más. La variabilidad en cuanto a que no existan pausas fijas, y por eso se hace necesario estar constantemente adaptando sistemas de captación, en este caso de información y de interacción con el usuario. Y la complejidad: fuentes de procedencia variadas, se hace más difícil homologar y ligar los datos, pero bueno, eso no quiere decir que con las metodologías y protocolos adecuados podamos llegar al tiempo de resolución de las demandas. Por supuesto, en la ciencia de datos, que es la premisa mayor, me atrevo a decir, de estas circunstancias, tenemos que tener en cuenta que es un arte la ciencia de datos. No es un concepto que se le puede enseñar a una computadora, es algo que sin lugar a dudas la persona se tendrá que involucrar para que pueda consolidarse el sistema experto de forma idónea. Se refiere todo este tema a una combinación de diversas herramientas en donde existan principios de aprendizaje automático y, por supuesto, algoritmos cuyo propósito es descubrir patrones ocultos a partir de datos sin procesar. Tenemos la analítica y mayormente el perfil de análisis de la información, y también de centros de datos en donde no solamente se lleve la capa menor dentro de lo que es el aprendizaje o la aplicación de la inteligencia artificial, sino también a un aprendizaje profundo. Y también, ¿por qué no?, a la generación dentro de cada una de las naciones que hoy estamos convergiendo en este Foro Internacional de Derechos Digitales, en este segundo Congreso Iberoamericano, bueno, lo concerniente a sistemas de inteligencia artificial generativa, o en todo caso también adaptativa. De esta manera encontramos muchísimas cuestiones importantísimas en esta mención que mencionaré rápidamente debido al tiempo que se me otorga, como es la analítica predictiva, si se necesita un modelo que tenga la inteligencia en este caso, y por supuesto la capacidad para la toma de decisiones propias, pues es lo oportuno. En el caso de los automóviles, en el caso de las controversias que ha suscitado por la nula voluntad que a veces existe del usuario, se quiere deslindar ante los procesos de automatización, y eso no debe de suceder. Casos como Brown versus Tesla nos alertan cómo el usuario debe identificar estos procesos de responsabilidad, de toma de decisión y, por supuesto, de detalle ante la comprensión de datos que se está realizando por los sistemas expertos. Tenemos en cuenta en otras partes el Ex Machina o el Syncaida o el Premonition. Ambas propuestas
en este caso, una triada de propuestas en cuanto a el uso y la aplicación de los algoritmos en la primera propuesta que puedes observar en la pantalla de los diferentes operadores del derecho, jueces o las instancias como lo son los tribunales o también los abogados postulantes en la toma de decisión, en donde por ciento se hace referencia además a la jurimetría, o el Cicaida, que es un software especializado en el e-discovery, encargado de revisar, buscar, analizar y procesar grandes cantidades de textos digitales dentro del sector legal, por supuesto, o el Premonition, una plataforma que permite la recopilación, en este caso, de información de profundidad de abogados contrarios, la toma de decisión es muy importante y todo esto para que exista verdaderamente una justicia pronta y expedita. Hay 5 actividades principales dentro del análisis de los datos: establecer y refinar la pregunta, explorar los datos, crear modelos estadísticos formales, interpretar los resultados y, por supuesto, comunicar dichos resultados. Sin embargo, es importante que incluya los diferentes pasos que ves en pantalla, desde definir o establecer expectativas hasta recopilar información y comparar los datos con sus expectativas y, por supuesto, si los datos no coinciden con sus expectativas, revisar y corregir los datos para que entonces se dé una coincidencia de expectativas y precisamente esa propia información, esos propios datos. ¿Qué significa definir las expectativas? Realizar un procesamiento, inspeccionar sus resultados o escribir un comando. Por ejemplo, si vas a comprar algo con la familia y tienes que parar en un cierto cajero automático, bueno, es importante retirar algo de dinero y debes de decidir la cantidad que vas a retirar. Necesitas tener algunas expectativas sobre el precio y las cosas que vas a comprar. De igual forma, el gobierno con las acciones que va a determinar sobre esos sistemas que le van a dar una atención prioritaria a aquellas personas en temas de transacción, en temas de trámites y, por supuesto, en temas de seguridad de la información. Podría ser sencillo si se conocen los precios de los productos, la compra, las circunstancias. Y esa es la metodología que podemos hacer para extrapolar ciertos conceptos de valor y aplicarlos hacia el grueso de la gestión y de la administración pública. Recopilar la información es prioritario y, por supuesto, los estándares de calidad como las ISO 27001 en materia de tratamiento de datos, por ejemplo, y la comparación de expectativas respecto a las estimaciones de costes, estimaciones que no coincidan a lo mejor en un principio con las proyecciones preliminares y entonces tendrán que corregirse y modificarse. Vamos adelante para poder hablar sobre algunas aplicaciones de inteligencia artificial en la gestión pública. Quiero priorizar 2 en ruta de mis conclusiones en este foro tan importante. El primero de ellos son los chatbots para servicios ciudadanos, impulsados con el uso de la inteligencia artificial, siendo una importante base de respuestas para la ciudadanía ante diferentes problemáticas y asuntos de interés. Hay un caso muy importante, existe un caso muy importante en México respecto al derecho de petición por medio de redes sociales digitales, en donde un ciudadano de Guadalajara, en el estado de Jalisco, solicita mediante un amparo al máximo tribunal de la nación para obligar a las autoridades municipales a responder 3 peticiones que formuló en el mes de febrero del año 2021 a través de la red social Twitter, hoy denominada X. Dicha resolución de la máxima tribuna en México, que es la Suprema Corte, mediante el amparo en revisión 245/2022, bueno, explica el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo que, bueno, podrá tenerse en principio, por supuesto, el derecho de petición mediante estas vías de comunicación digitales. En este caso, podemos sentar un importante precedente en torno al derecho ciudadano para que no sea un obstáculo para muchos otros servidores públicos el poder hacer latente una petición a través de estos nuevos insumos y, por supuesto, a que las instancias locales, estatales y nacionales, en México concretamente, se apeguen a la interpretación máxima que ha dado recientemente este caso del artículo 8º de la Constitución mexicana y que de esa forma el ciudadano pueda hacerse valer de estos elementos, pueda exigirle a las administraciones, como he alertado y concluyo en este término, sobre la generación de sistemas que puedan ser seguros y amigables y que en ningún momento esté en riesgo la protección de datos personales y, por supuesto, con ello la seguridad de la información. También tenemos en estas aplicaciones la asistencia judicial, herramientas de IA, como lo hemos mencionado y advertido con los otros 2 conceptos desarrollados, de la toma de decisión del operador del derecho a circunstancias concretas, el papel del juez, de la Administración de Justicia. Concretamente en el estado de Jalisco se ha dado por parte del Supremo Tribunal de Justicia un ciclo de capacitaciones
ya que a partir del 15 de mayo en este caso del año 2023, he tomado la referencia directamente del artículo de mi autoría intitulado Justicia Digital, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, que podrás consultar en la URL que aparece a pie de página de la presente laminilla, cómo se iniciaron a partir de estas capacitaciones los dos primeros juzgados familiares en línea. Y por otra parte, en el mes de agosto del año pasado, comenzaron con la modalidad de diferentes juzgados en materia también civil y mercantil para otorgar esa competencia a través de estas nuevas modalidades y que sin lugar a dudas apertura esos derechos digitales en donde se pueda dar esa justicia pronta y expedita sin que se vulneren otras circunstancias muy importantes como lo es la identidad digital y el derecho a no ser perfilados por un algoritmo, por ejemplo. Cabe resaltar que en este proceso de capacitación se registraron 6,000 personas, de las cuales 1,500 asistieron, abogados postulantes que puedan utilizar plataformas y herramientas digitales en fortalecimiento de sus casos, de sus juicios. Sin embargo, perdurarán opciones para comprender también el papel, los actos presenciales y por supuesto la firma autógrafa. Y eso no debe en ningún momento de negar las bondades del juicio en línea. Todo lo contrario, poco a poco debe de dar certidumbre, confianza a los diferentes pensamientos de la comunidad jurídica para que de esa manera puedan ellos incidir de forma responsable y totalmente favorable a los clientes que tienen en sus despachos y de esa forma también que pueda priorizarse estas nuevas herramientas tecnológicas como una firma electrónica avanzada en el caso mexicano y, ¿por qué no?, la aplicación de un blockchain para la administración de justicia concretamente. Existen, como lo puedes apreciar, muchísimas circunstancias de las cuales podemos aplicar la IA para la gestión pública, para la administración de justicia y para la administración pública propiamente. Yo concluiría con lo siguiente, y es que es importante comprender la columna vertebral, a mi parecer, de todo esto, que se ha manejado por parte de su servidor y uno de mis socios, el doctor Javier Martínez Cruz, excomisionado de transparencia del Infoem en Ciudad de México, que es el gobierno digital. El gobierno digital pudiendo ser la columna de muchos otros tópicos, la cadena de bloques y, por supuesto, como la inteligencia artificial. Hay que considerar algo importante. En el caso mexicano, el artículo 6 establece el derecho humano al Internet como derecho fundamental y forma la estrategia digital nacional planteada en el actual sexenio que se vive en mi país, tiene en cuenta objetivos de transformación gubernamental, de economía digital, transformación educativa, salud universal y efectiva y también la innovación cívica y la participación ciudadana. Y por supuesto, todo esto está planteado, de hecho, dentro del informe que puedes ver en pantalla, el acuerdo específicamente de la Administración Pública Federal, publicado en septiembre del año 2021, sobre la aplicación idónea de las tecnologías de la información y comunicación. Y por supuesto, con ello, la gestión de proyectos de inversión para gobierno digital e Internet para todos. No basta solamente con la teoría, es importante ponernos manos a la obra en acción para consolidar todo esto, bajo la máxima que hemos establecido además, que puedes apreciar en la pantalla, pensar local, pero actuar global. Y de esta manera es como quiero compartirles que todo esto ha sido parte dentro de un estudio que hemos hecho en los últimos años y donde, por supuesto, en el caso concreto del Estado mexicano, se cuenta con el recurso económico para poder incentivar a que las 32 entidades de la República Mexicana puedan aspirar a un gobierno digital. Y, por supuesto, una demanda muy importante, tener una ley federal en esta materia, en donde no nos hemos quedado cruzados de brazos, les comparto. Hemos generado además una iniciativa con proyecto en materia de gobierno digital y estaré muy contento posteriormente de poder hacerlas compartir en algún otro espacio y, por supuesto, quedar siempre a disposición. Con ello, entonces, me acerco a agradecer muchísimo a los anfitriones y poderles decir, además, que la tecnología, como ha dicho quien me ha antecedido en la palabra, en voz de Chris Lois Lench, es un sirviente útil, pero es un jefe peligroso. Tomemos la acción que nos corresponde dentro de estos albores de la cuarta revolución industrial y así poder generar verdaderamente una sociedad del conocimiento y no solamente una sociedad de la información. Mi dato soy yo, los datos piedra angular para generar toda esta transformación inteligente, pero por supuesto en donde en todo este júbilo tecnológico esté en el centro la persona.
Les agradezco mucho y les dejo a continuación los correos institucionales y redes sociales digitales para que sigamos en comunicación. Muchísimas gracias.